¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío un saludo. El día de hoy trataremos sobre las reuniones y acuerdos ambientales llevados a cabo por los países a nivel internacional. A lo largo de este video observaremos las sedes y fechas de dichas cumbres, también los objetivos y, por supuesto, los acuerdos a los que llegaron, pero también si hubo confrontaciones o no se llegó a ningún acuerdo. En modo general es una cronología sobre las cumbres en materia de medio ambiente. Y antes de pasar a cada caso, hay que saber para qué sirven estas reuniones. Pues sirven para llegar a acuerdos, firmar compromisos y establecer mayores lazos de lucha a favor del medio ambiente. Primer caso, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Humano, llevada a cabo en Estocolmo, Suecia, en 1972. Esta es la primera reunión a nivel internacional que pone al medio ambiente como un tema prioritario en la agenda política de los países. Antes de esta reunión había reuniones muy pequeñas entre algunos estados, entre otros, pero no había un acuerdo internacional. Y esta reunión en Estocolmo por primera vez perfila una agenda, un diálogo sobre la problemática ambiental que ya empezaba a ser cada vez más latente y fue la punta de lanza para las siguientes reuniones. Por ejemplo, la del Convenio de Viena en 1985 y el Protocolo de Montreal de 1987. Muy enlazados porque el Convenio de Viena habla sobre la problemática de la capa de ozono, el adelgazamiento debido a los altos contaminantes en la atmósfera. Y el Protocolo de Montreal lo que hace es acordar compromisos para evitar que los países sigan emitiendo altos índices de contaminantes. Por su parte, la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil, 1992, fue una cumbre de las más recordadas, sobre todo por el número de países que ya se incluyeron, pero también porque en sus deliberaciones estuvo la comunidad científica y la sociedad civil. No fue una reunión solamente entre gobiernos. La importancia de esta cumbre radica en que presentó el desarrollo sustentable como la guía de los gobiernos desde entonces, es decir, equilibrar el aspecto económico con el aspecto social y con el aspecto del medio ambiente. Siguiente es el Protocolo de Kioto en Japón, 1997. El Protocolo de Kioto tiene mucho que ver con el Protocolo de Montreal, porque también es un acuerdo entre los países para evitar emitir agentes contaminantes a la atmósfera, sobre todo el dióxido de carbono. Y el protocolo también es muy importante porque ya define la problemática del cambio climático. La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable, llevada a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica, durante 2002, fue importante porque, en primer lugar, verifica los avances de la Cumbre de Río de Janeiro, o sea, 10 años después. Por otra parte, invita a la iniciativa privada a incluirse en estos acuerdos y fortalecer la lucha contra la problemática ambiental. Y por último, a establecer mayores lazos de comunicación entre los estados. Por su parte, la Cumbre de Copenhague en Dinamarca 2009 es recordada sobre todo por la confrontación entre dos bloques,
Por un lado, unos países desarrollados que aprobaron ciertos acuerdos con los que no estuvieron conforme los países en vías de desarrollo. Al final fue una ruptura entre los compromisos y si bien se estableció una agenda, no fue vinculante para todos, sobre todo, insisto, por no llegar a conformar un punto en específico, un punto en común. Ahora, la conferencia sobre el cambio climático de México en 2010 es importante porque trató sobre la problemática del cambio climático, pero también representó esta idea de no solamente luchar en contra del cambio climático, sino de entender que nos debemos adaptar a estos cambios. Para ello, se trató en dichas reuniones sobre la creación de un fondo verde, es decir, un fondo en el que todos los países iban a colaborar con recursos económicos y que serviría para financiar proyectos a favor del medio ambiente, sobre todo en los países en vías de desarrollo. La Conferencia y Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro 2012 y en Nueva York 2015. En primer lugar, la de Río de Janeiro se lleva a cabo 20 años después de la cumbre de 1992. Y nuevamente, esta reunión lo que trató fue verificar los avances desde aquel entonces. Ese fue su punto más importante. Y viene a reforzarla la cumbre en Nueva York. Esta cumbre en Nueva York establece la famosa Agenda hacia el 2030, o también conocido como Objetivos del Desarrollo Sostenible, los cuales pueden observar en dicha lámina y son elementos que ya hemos visto, como el fin de la pobreza, la igualdad de género, el trabajo digno, la educación ambiental, la reducción de la desigualdad, el cuidado del agua. Por su parte, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París 2015. Podemos decir que fue exitosa porque logró definir dos compromisos. Por una parte, establecer un nuevo pacto que sustituya al protocolo de Kioto a partir de 2020 y por otra parte, consolidar la economía verde. Algunos de los elementos los observamos en dicha lámina y en los que verificamos fortalecer las tecnologías limpias, algunas pautas de la vida cotidiana, por ejemplo, el reciclaje o utilizar medios de transporte más amigables con el medio ambiente. Finalmente, hemos observado los acuerdos, también las confrontaciones, y quedará verificar si estas reuniones, si todas estas deliberaciones llegaron a ser exitosas. Actualmente, tal y como estamos, podemos decir que si bien son esfuerzos loables por parte de los estados, también hay que mencionar que muchos de ellos no se han comprometido totalmente con el medio ambiente, sobre todo algunos países desarrollados. Y también hemos observado cómo llegar a acuerdos sobre algo que nos importa a todo, que es el medio ambiente, no es tan fácil. Por eso insisto, habrá que revisar a partir de 2020 y en 2030 cuál fue el éxito de estas reuniones, aunque conforme avanza el tiempo, parece que la oportunidad se agota cada vez más. Nos vemos la siguiente clase.